A ver, mira, vamos a ver este ejercicio 5. Verás que dice, en una encuesta sobre hábitos en los hogares, se han preguntado 25 hogares, dice, pero no nos dan los datos, nos dan los datos resumidos. Ya dice, entre otras cuestiones, se les ha preguntado por los gastos mensuales. Dice, a partir de los datos obtenidos, queremos saber si el gasto medio, si la media, es de 120 o mayor. Fíjate. Nosotros tenemos una variable de estudio. ¿Dónde estás? A ver si se coge esto. Una variable de estudio, ¿vale? Una variable de estudio. Y queremos contrastar, sí, lo dice claramente, si el gasto medio es de 120 euros o el gasto medio es mayor de 120 euros. Este es nuestro contraste. Entonces, si miramos aquí abajo, dice, si admitimos que la variable sigue una distribución normal, dice, nuestra variable de estudio es una normal nu sigma. No nos dan ningún dato más. Perdón, esto es nu. Allá. Nu, no media. ¿Vale? Queremos saber si la media, pero la media esta. ¿Vale? La media esta. No la media de los datos. Si nosotros tenemos los datos y aquí calculamos la media, esta media. No, con esta media haremos el contraste. Pero lo que queremos contrastar es si la media de la población es 120 o es mayor. Entonces, como es una normal, el estadístico de contraste sería el nu. Sería la media menos 120 dividido entre la sigma y raíz de n, que en este caso nos habían dicho que eran 25 personas. Vale, o como no conocemos la sigma, que no nos dan ningún dato, en principio sería el de la t, el mismo, x menos 20, s partido de la raíz de 25. Este sería el estadístico de contraste. Este sería el apartado A. Dice, expresa las hipótesis e indique el test más adecuado en este contraste. Pues en el test más adecuado en principio parecía este, el test Z, pero vamos a hacer el test T, que es de la T-Student, ¿vale? Aquí miraríamos como es T, las tablas de la T-Student en lugar de las tablas Z. Y nos dice además, fíjate aquí, que el estadístico adecuado es 2,797. No nos dan los datos y esto no lo podemos calcular, pero sí que nos dicen que esto, ¿vale? Sin calcularlo, es 2,797. Es decir, ya nos dan. Yo lo pongo T experimental, bueno, porque es del experimento. La T del experimento, el 2797. Entonces esto es lo que nos serviría para contrastar, este 2,7 está aquí, para contrastar si está fuera o está dentro. Si ya me voy al H1 o me quedo en el H0. Entonces, bueno, como creo que ya esto ya lo controlas, al alfa y es el 5%, pues podemos calcular el T teórico, pero también podemos mirar las tablas y desde aquí calcular el P-valor. ¿Vale? Que es, mirando la tabla de la T-Student, que es nuestro estadístico, ver qué área me deja más o menos aquí. Y según esta área, valor, y según esta área, si esta área es más grande que 0,05 porque estoy en un contraste, esto no te lo he dicho, unilateral. Si el contraste es de igualdad o diferencia, ¿vale? Nuestro contraste, esto que no sé, se reparte en 2, ¿vale? Nuestro 5% de alfa se reparte en 2, ¿vale? Y en este caso, como tenemos que es mayor, todo el área se reparte aquí. Bueno, no sé si esto lo entiendes. No sé si eso te lo he explicado en otro vídeo, ¿vale? Si no te lo he explicado, me lo dices y te hago otro pequeño vídeo explicándote. Como hay que mirar el p-valor, y si el p-valor es mayor que el 0,05, pues tururú, aceptamos h sub 1, rechazamos h sub 0, ¿vale? Determina el p-valor y ¿qué conclusión llegas? Dice, si no conocemos la distribución de la variable, ¿qué narices hacemos? ¿Vale? Todo esto lo podemos hacer porque suponemos que la variable sigue una distribución normal. Pero ¿qué pasa si no conocemos la distribución normal?
¿Qué pasa si no sabemos qué distribución es? Pues antes de hacer todo esto, tenemos que hacer un contraste de hipótesis para preguntarnos qué distribución es. Por ejemplo, yo me puedo hacer un contraste de hipótesis preguntándome si la X sigue una distribución normal o si la X no sigue una distribución normal. ¿Vale? Eso es una pregunta, ¿vale?, factible. Y existe un contraste de hipótesis para esto. Viendo yo los datos, puedo preguntarme si la X sigue una distribución, yo qué sé, binomial, por ejemplo, o la X no sigue una distribución binomial, ¿vale? Entonces, a estas pruebas, que en lugar de preguntarme sobre números concretos, me preguntan sobre distribuciones, a estas pruebas se le llaman ajuste de bondad. Es decir, cuando no sabemos absolutamente nada de esta, para empezar a trabajar de forma coherente, vamos a ver qué tipo de distribución sigue, si es normal o si no es normal, etc. Y entonces esto se llama ajuste de bondad, que es justo la pregunta que venía antes. Dice, si no se conociera tal, indique de forma razonada cómo se debería proceder. Pues debería hacer un contraste de hipótesis, un ajuste de bondad, que contrastamos si es normal o no es normal con estos datos, etcétera, etcétera. Y es esto, dice, indique cuál es, de forma razonada, el estadístico de H cuadrada de Pearson para el ajuste de bondad y diga los valores de la región de rechazo, no sé cuánto, no sé quintos, ¿vale? La prueba H cuadrado es una prueba de ajuste de bondad. A ver. Y, a ver, el chi cuadrado es esto, lo que te he dicho, para ajustes de bondad. ¿Y cuál es esa prueba? ¿Vale? ¿Qué valores lo constituyen? Pues es esta. Es esta. El chi cuadrado es más o menos esta. A ver, que lo he mirado por internet. ¿Dónde estás? ¿Ves qué es lo que te decía aquí? Una prueba chi cuadrado de ajuste de bondad, el estadístico es este. Lo que decías, el que te da la tabla menos el que calculas de la tabla al cuadrado partido el que calculas de la tabla. ¿Vale? Y te lo dice aquí. Prueba de bondad, ¿vale? Es un test más actualizado. Se utiliza para determinar si unos datos se ajustan a una distribución teórica determinada. Si es normal, si no es normal, si es tal o si es tal. ¿Vale? Las distribuciones pues pueden ser la binomial, la Poisson, la normal, la exponencial, ¿vale? Entonces, eso es un ajuste de bondad. Y las regiones de rechazo, pues es lo de siempre. ¿Vale? Nos la da la tabla del H cuadrado, las regiones de rechazo. No sé qué ponen por aquí hay un ejemplo. ¿Vale? Tenemos que mirar en las tablas del H cuadrado, pues si es del 5%, lo de los grados de libertad, son los datos menos 1. ¿Vale? El cálculo del p-valor, lo mismo, es que al final es todo lo mismo. ¿Vale? Igual te estoy explicando muy rápido, pero ya me dices si me estás siguiendo.